La persona que monitoreaba la línea me informó que ingresaba una llamada de un ciudadano que su ocupación era camionero del municipio de Lebrija, quien manifestaba que había recibido una llamada donde le decían que su hijo Nicolás se encontraba secuestrado. Yo no entiendo usted por qué secuestra al hijo de un camionero. ¿Por qué eligió a mi hijo si yo no tengo dinero? Fue una noche de angustia terrible. Nosotros llamamos a todo el mundo. Carlitos empezó ahí en su momento a buscar cómo reunía plata, vendiendo lo poco, mucho tenía, las motos de Nico, el carro, para ver si se recogía algún dinero y poder pagar ese rescate. Logro concluir, y es que no me encontraba ni frente a un grupo armado, sino que se trataba de delincuencia común que buscaba algún provecho de un Carlos. Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. En agosto del año 2020, un joven de 20 años fue secuestrado sin aparente explicación en Lebrija, en Santander. Su nombre era Nicolás Ayala Cala. Pero este no era cualquier secuestro. Su padre, Carlos Ayala, era un hombre sin enemigos. Un humilde transportador quien se ganaba la vida con esfuerzo. Y por eso nunca pensó que ni él ni nadie de su familia tenía el perfil de secuestrables. Pero mientras realizaba uno de sus viajes por las carreteras de Colombia, recibió la llamada que le cambió la vida. Así comienza esta historia de Wendy Heredia, enemigo cercano. Recibí una llamada al celular. Entonces el man me dijo, le voy a decir una sola vez esta palabra. Tengo secuestrado a su hijo Nicolás. Yo no le contesté nada. Yo me quedé callado y no hablaba nada. El 18 de agosto del año 2020, Carlos Ayala, un transportador de Lebrija, Santander, recibió una llamada que le cambió la vida mientras conducía hacia Bogotá. Yo seguí manejando porque iba de viaje. Seguí subiendo. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Y me dicen que tiene secuestrado a Nicolás, pero con él hablé a mediodía y yo no entiendo qué pasó, no entiendo qué está pasando. Rápidamente, Carlos le marcó a su hijo mayor, Nicolás Ayala, de 20 años, pues guardaba la esperanza que fuera una falsa alarma. No, el celular de él no lo contestaba nadie. Yo le marqué y no contestaba, ¿no? Entonces yo llamé a mi cuñado a él. Yo le dije, busquen a Nicolás, miren dónde está, qué está pasando, porque como ahora lo amenazan a uno cualquiera. Ricardo Urtecala, cuñado de Carlos. A mí no me cabía en la cabeza que eso fuera así. O sea, que un secuestro, o sea, a mí la palabra secuestro a mí no me cabía. O sea, yo decía, es que esto no puede ser. Yo lo seguí buscando. Mientras lo buscaban en Lebrija, donde se había desaparecido, Carlos, su padre, continuó con su viaje, pues no tenía opción de regresar hasta que la carga que transportaba no fuera entregada en su destino. Sin embargo, después de recibir la primera llamada, atendió una segunda. De otro número de celular. Yo hacía que no le oía. Entonces dije, voy a contestarle. Aló, mano, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Entonces el man me dijo, tengo secuestrado a su hijo. Entonces yo le dije, que Nicolás se accidentó. Yo decía que no le oía. Que Nicolás se accidentó, ¿qué pasó? No es que no le entiendo, no le oigo. Entonces me dijo, lo llamo mañana. Carlos Ayala debía hacer algo, así que decidió llamar a la línea 165 del Gaula de la Policía de Santander. La persona que monitoreaba la línea me informó que sobre las 19:20 horas aproximadamente había ingresado una llamada de un ciudadano que su ocupación era camionero del municipio de Lebrija,
quien manifestaba que había recibido una llamada donde le decían que su hijo Nicolás se encontraba secuestrado. ¿Cómo se identificó el secuestrador? Él se identificó como el comandante Juaco de las Águilas Negras. Él es el intendente Misael Espitia Castillo, quien en su momento era el investigador de secuestro del Gaula Santander. ¿Qué es lo primero que ustedes como Gaula realizan? Bueno, nosotros primero empezamos a realizar un perfil de la persona que está desaparecida. Empezamos a verificar si de pronto esta persona tenía antecedentes de haberse emancipado de sus padres, si era reiterativo de pronto que sus padres reportaran que no llegaba a la casa, si era una persona que tuviera problemas de drogadicción, de alcohol. Pero encontramos totalmente lo contrario, que era un muchacho muy juicioso. Lo mismo que aseguraba Carlos Ayala, el padre de Nicolás. Él en los 20 años nunca se quedó afuera de la casa. Él me decía, papá, voy a ir donde el mejor amigo, pues él tenía muchísimos amigos. Él le decía a uno, papá, voy a ir donde Andrés y llego a las 7, porque él nunca llegaba tarde. O sea, nunca estuvo fuera de su casa. No. Él llegaba, iba de los amigos, pues, comía y el papá, ya voy para la casa, él me llamaba y se venía para la casa. Era muy juicioso, gracias a Dios. Pues le agradezco a Dios porque me dio un hijo muy bueno. ¿Quién era Nicolás? Yo creo que Nicolás tiene tantas formas de calificarlo. Un ser noble, bueno, servicial. Diría yo que un niño, porque Nicolás, a pesar de sus 20 añitos, nunca perdió como ese ser niño, ¿no? Siempre estuvo con los pequeñitos. Asimismo lo recuerda José Ricardo Delgado, amigo de infancia de Nicolás. En el salón casi todos querían ser amigos de él. A veces hasta se ponían celosos unos con otros, así como por andar con él. Porque era, no sé, era muy buena persona. El día que él nació, yo venía bajando de Bogotá a Cartagena, porque yo soy transportador. No podía quedarme. Tenía que estar en Cartagena, fuera como fuera. Entré, lo vi. Pues la ilusión de un papá y los hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo don Carlos? 2, Nicolás y Tatiana. Nicolás era el mayor de 2 hermanos, según su tío Ricaute, el más noble y justo de la familia. Me decía un día, tío, yo sí quiero estudiar, pero quiero estudiar como de una manera diferente. A mí me toca muy duro en el camión para arriba y para abajo. Yo quiero trabajar y pagarme el estudio, o sea, ayudar como en eso. Entonces Nicolás creo que nunca tuvo como la pereza para trabajar, siempre le gustó el trabajo. Así que según su familia, Nicolás se puso a manejar un motocarro como estos, no solo para ayudar en casa y costear sus estudios, sino para invertir en su mayor pasión. Él decía, no, papá, yo tengo que trabajar porque quiero tener mi moto, que sea mía. Yo le decía, bueno, hijo, porque yo no tengo plata para comprar una moto. Usted sabe que uno gana es para la comida y para todo. Y fue así que con esfuerzo y dedicación, manejando un motocarro, pudo comprarse su moto. Estaba feliz, realizado. Ese lunes 18 de agosto del año 2020, todo transcurría con normalidad. Él me dijo, papá, regáleme los rines de la moto. Una moto que yo tenía, que tenía rines de aluminio. Entonces yo le dije, bueno, hijo, yo los regalo. El lunes, ese día, él le cambió los rines a la moto. Y feliz con su moto, porque él era feliz. Luego de eso, según su padre, como era de costumbre, Nicolás se fue a su trabajo. Juan Manuel Morales, administrador de la empresa, donde estaba afiliado el motocarro que manejaba Nicolás. Ese día tuvimos una reunión acá con la Secretaría de Tránsito y todas las personas salieron a trabajar normal. Un muchacho, lo que le digo, siempre cumplidor, honesto, trabajador, o sea, cumplidor de los horarios. Luego de esto, Nicolás salió del lugar y comenzó su jornada laboral. Sin embargo, Juan Manuel, su jefe, al igual que Carlos, recibió una llamada pocas horas después. Y una persona que yo no conozco me dice que hay un motocarro parado cerca de la CDB. La CDB es la escuela de acá, de Lebrija, donde estudian los niños. Que hay un motocarro, que por qué no revisábamos que dónde estaba el conductor. O sea, yo inmediatamente salgo de acá de la oficina y me dirijo al sitio solo. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el motocarro que conducía a Nicolás fue hallado en este punto abandonado, justo detrás del colegio de la CDB de Lebrija. A partir de este momento comenzaría una búsqueda intensiva de Nicolás Ayala. A este lugar llegaron familiares de Nicolás, su jefe y las autoridades,
quienes se percataron de un detalle importante. Lo que más nos llamó la atención y que fue el punto de partida para establecer que Nicolás realmente se encontraba secuestrado fue que dentro del motocarro se hallaron los 2 teléfonos de Nicolás abandonados. Es decir, la persona que había secuestrado a Nicolás tenía conocimiento que no podía permitir que éste portara los teléfonos porque si no, los podríamos ubicar fácilmente. Los uniformados del Gaula ya no tenían duda de que se trataba de un secuestro extorsivo. Lo raro para ellos era que aún no habían puesto un precio. Lo primero que debían hacer era reconstruir los últimos pasos de Nicolás y, por supuesto, entrevistar a su jefe, la última persona a quien lo vio y quien además suministró un dato importante. La empresa donde trabaja Nicolás, para ese entonces, de motocarros, cuenta con una persona que atiende las llamadas de los ciudadanos de los servicios. Y había un servicio que habían requerido en ese mismo intervalo de tiempo, que era un sector conocido como Pico del Águila, en zona rural de Lebrija. Nos dirigimos, nos organizamos con las familias, hicimos un desplazamiento con la comunidad, a hacer la búsqueda en ese sector para saber si de pronto Nicolás se había quedado en ese sector. No habían pasado más de 5 horas de la desaparición, pero ya estaban en alerta. María Paula Cala, prima de Nicolás. Fue una noche de angustia terrible. Nosotros llamamos a todo el mundo. Creo que comenzamos a postearlo en toda red social. Yo empiezo a llamarlo, a buscarlo. Tal vez lo fueron a robar o no sé qué cuentos y lo tienen por aquí amarrado. Nos reunimos un resto de familia y de amigos ahí y nos fuimos a buscarlo por toda esta zona de la cancha. Lo llamamos, lo buscamos. Sin embargo, no obtuvieron buenos resultados. Mi papá llegó desesperado como a las 3:30 de la mañana y ninguna que podía dormir. Todos mis amigos me llamaban como ¿qué pasó con Nicolás? Porque precisamente compartimos como cierta red de amigos de acá del pueblo. Entonces me llaman como no, ¿qué pasó con Nicolás? Y yo no sé, o sea, creo que fue como ese desespero en no saber qué estaba pasando. ¿Qué pasó al día siguiente? Empezamos a generar el rastreo del teléfono del cual se había generado la llamada en la que le había notificado al papá que Nicolás se encontraba secuestrado. Empezamos a hacer la investigación de establecer dónde se había comprado, dónde había reportado, dónde se encontraba. Y hallamos que la ubicación de esa llamada había sido cerca al peaje de Lebrija. Logramos establecer que sí estaban en el sector. Es decir, la persona sí había estado cerca del lugar del domicilio de Nicolás y cerca del municipio donde se había generado su secuestro. Así que procedieron rápidamente a analizar un poco más a fondo la primera llamada. En la llamada ya había un requerimiento económico, pero no había una cuantía. Le decían que tenía que estar pendiente y que si quería volver a su hijo tenía que alistar un dinero. Entonces empezamos a ver que se trataba de un secuestro extorsivo que posiblemente iba a generar una futura negociación. Estaban a la espera de una nueva llamada por parte de los secuestradores, quienes efectivamente a la mañana siguiente, el 19 de agosto, tomaron nuevamente contacto con Carlos, el padre de Nicolás, quien ya estaba de regreso hacia Lebrija. Y a las 6 de la mañana ya me volvieron a llamar. Yo venía por ahí llegando a Pescadero, me llamó y me dijo, pues si no me da 120 millones mato a su hijo. Eso me dijo. ¿Y usted qué le dijo? Yo no entiendo usted por qué secuestra el hijo de un camionero, de un hombre que se gana el mínimo. Yo no entiendo usted por qué hace eso, por qué eligió a mi hijo si yo no tengo dinero. Yo gano para comer nomás, yo no gano. Yo le dije, no, así tuviera plata no debería secuestrar a nadie. ¿Por qué secuestran a una persona? Me dijo, no, eso no me importa a mí lo único que me importa es que me busque 120 millones. Cuando exigen 120 millones, logro concluir, y es que no me encontraba ni frente a un grupo armado, sino que se trataba de delincuencia común que buscaba algún provecho de don Carlos. Incluso, según él, se trataba de alguien muy cercano a la familia. Cuando conozco la economía de esa familia, hallo que don Carlos había recibido en herencia un lote, y ese lote don Carlos lo tenía en venta. Coincidía la suma que don Carlos pedía por la venta de ese lote con la exigencia del delincuente. El 19 de agosto del año 2020, un día después del secuestro de Nicolás, la familia conoció el valor de su libertad. Yo le dije, bueno, yo voy a mirar a ver qué hago porque yo no tengo plata, yo no tengo nada, tengo la casa. Le dije, si quiere le entrego la casa y entrégueme a mi hijo, dígame dónde le firmo los papeles y todo. Y ese día pues los vendí, porque según que es que lo había vendido. Yo no dije más nada porque yo qué más hacía. Uno estaba en las manos de un delincuente. Es muy difícil. Y ahí empezó el calvario. Porque es un calvario. La llamada que había realizado el secuestrador exigiendo una suma de dinero, según las autoridades, se había hecho desde una nueva línea telefónica, la cual rápidamente el intendente Spitia le siguió la pista.
Hacemos esos análisis de llamada y nuevamente nos presenta un punto de georreferenciación cercano, no el mismo punto, pero sí un lugar cercano. Entonces ya nos marcó como una hoja de ruta para llegar a ubicar en la georreferenciación dónde se encontraba esta persona. ¿Qué ubicación les dio? Girón, límites entre Girón y Lebrija. Con esa información, entonces la llevamos a realizar búsquedas selectivas en bases de datos. Las búsquedas selectivas en bases de datos me permitieron establecer las INCARES en qué dispositivos telefónicos habían sido utilizados. Entonces, ahí surge un dato muy importante para la investigación y es el punto de partida. Y es que conocimos de un teléfono al cual posteriormente, a través de actividades investigativas, logramos conocer que había tenido permanentemente el uso de una línea. Una pista importante según las autoridades, quienes lograron llegar al dueño de esa línea telefónica. ¿A nombre de quién estaba esa línea? A nombre de Ricardo Jaimes. ¿Quién era este hombre? ¿Era posible que se tratara de la persona que había sido capaz de secuestrar a Nicolás Ayala? Ahora las autoridades tendrían que determinar si era posible que el dueño de ese teléfono, Ricardo Jaimes Garavito, fuera el secuestrador de Nicolás. Ya regresamos. Las historias, las anécdotas y los detalles no contados de las mentes criminales y los reporteros detrás de esta historia, encuéntralas ahora en podcast. El Rastro Podcast, el primer programa de investigación criminal colombiano llevado a uno de los géneros favoritos de las plataformas de audio, el True Crime. A partir de este momento y en el código QR pueden oír esta historia con material exclusivo y Manuel Teodoro narrando. En Lebrija, Santander, Nicolás Ayala, un joven estudiante de mecánica y amante de las motos quien trabajaba como mototaxista, había sido secuestrado. Sus captores exigían 120 millones de pesos para dejarlo en libertad. Sin embargo, su padre, un humilde transportador de la zona, no contaba con estos recursos. Su angustia aumentaba con cada hora que pasaba. Mientras Carlos Ayala y su familia intentaban vender lo que tenían para reunir el dinero del rescate, el Gaula de la policía le seguía el rastro al secuestrador. Ya tenían un sospechoso. Se llamaba Ricardo Jaimes, pero atraparlo era un tema delicado. Así continúa esta historia de Wendy Heredia. Enemigo cercano. Las autoridades habían descubierto que el dueño del celular, donde se había realizado la llamada extorsiva al padre de Nicolás, era de alguien llamado Ricardo Jaimes Garavito. Esto, aunque no probaba que él fuera el secuestrador, debían encontrarlo. Establezco unas direcciones y tomo la decisión de solicitar a la Fiscalía que estudie la posibilidad de interceptar el número de esta persona, el número que ha registrado ante las entidades de tránsito. La Fiscalía lo ve viable y logramos interceptarlo. Una vez ubican la casa de Ricardo, las autoridades se percatan que este hombre tiene 2 vehículos que utiliza para movilizarse. Tiene unos vehículos de propiedad. Entre los vehículos había una minivan. Se desempeñaba como distribuidor de productos de una empresa de comestibles entre Lebrija y Girón. Y también hallé que tenía una motocicleta color verde. Rápidamente el intendente Spitia verifica los recorridos de ambos vehículos. Traté de verificar si para la fecha de ocurrencia de los hechos en el peaje de Lebrija los vehículos de Ricardo Jaimes habían transitado por allí, pero realmente esa actividad no me dio resultado. Las autoridades no habían logrado determinar si Ricardo era o no la persona que estaba detrás del secuestro.
Pero mientras el seguimiento de este hombre arrojaba algún dato importante, la familia de Nicolás vivía un verdadero infierno. Pues ya habían pasado 2 días después de la última llamada, donde el secuestrador había exigido la suma de 120 millones por la libertad de Nicolás. Así que la espera se hacía eterna. Eso era algo absurdo, eso era algo de locos. Carlitos empezó ahí en su momento a buscar cómo reunía plata, vendiendo lo poco, mucho tenía, las motos de Nico, el carro, saliendo como lo que estaba ahí más a la mano para ver si se recogía algún dinero y poder pagar ese rescate. Sus esfuerzos eran nulos, pues habían podido reunir solo 25 millones de la suma que había exigido el secuestrador. Estaban lejos de llegar a este monto. Pero esa tarde se acabaría la espera y el 22 de agosto recibieron una nueva llamada. Esta es una parte de la conversación real entre Carlos y su victimario. ¿Ustedes por qué me eligieron a mí, mano? Donde yo no tengo y no deudas. Y yo me gano es un mínimo, mano. Yo manejo un camión. Pero ahora se lo voy a colocar en sus manos, porque de aquí en adelante lo que le pase a su hijo, si él se muere, es por culpa suya, por su negligencia y por no cumplir con la palabra. El secuestrador puso un ultimátum. Según él, si no pagaban la suma exigida, Nicolás asumiría las consecuencias. Yo en un viaje le dije, mano, es que yo no tengo plata, Dios mío, lo único que le debo es a los bancos. Yo iba a todos los bancos a que me presten plata y nadie me presta porque el sueldo mío no da para un préstamo de plata. ¿Yo qué más hacía? Pues toda la familia bregando a buscar por ahí plata para ver qué hacíamos, pero no se podía hacer nada. 2 horas más tarde volvió a tomar contacto con el padre de Nicolás. Esta vez, al parecer, quería negociar. Después se bajaron a 80 millones. Tan solo habían pasado 4 días desde el día en que Nicolás fue secuestrado y aún no habían obtenido una prueba de vida. Así que Carlos, cuando recibió la llamada, hizo una petición al secuestrador, siguiendo los lineamientos del Gaula, quienes estaban interceptando desde el primer momento estas llamadas extorsivas. Yo le dije, no, yo quiero hablar con mi hijo. Si no hablo con mi hijo, ¿yo cómo le voy a entregar plata sin saber si él está muerto, está vivo? ¿Qué pasa con él? Yo quisiera que me pasara a mi hijo. Yo quiero que me pase a mi hijo para saber, hermano, porque eso es una angustia, esto es terrible, hermano. Ese día el secuestrador colgó sin decir nada, pero sin saber dejó una huella. Pues la llamada fue hecha desde otro número de celular, el cual era evidente que iba a ser analizado. Conocimos a través del espectro que esa llamada había sido generada en otro sector de Girón, diferente a donde habían registrado las primeras llamadas y al lugar de ubicación de la casa de Ricardo, pero era en el mismo municipio. Puede ser que este tipo esté ubicándose en otro lugar para evitar sospechas, pero está utilizando ese teléfono. Teléfono que siguió siendo utilizado posterior a la llamada extorsiva, para la sorpresa de las autoridades, lo que les permitió establecer una ubicación exacta. Según las autoridades, la llamada extorsiva se había realizado desde esta tienda ubicada en Girón, pero debían saber quién había realizado esta llamada extorsiva, pues posiblemente él sabía el paradero de Nicolás Ayala. Pudimos llegar a la tienda después de varios días. Le preguntamos a la señora que atendía ese lugar si ese teléfono era propiedad de ella. Nos manifiesta que evidentemente sí, que ella vende minutos. Según la dueña de la tienda, ella no sabía la identidad de la persona a quien había realizado esa llamada. Sin embargo, debían identificarlo rápidamente. Lo primero que tenían que hacer era buscar los videos de cámaras de seguridad cercanos a la tienda. Pero mientras se hacía dicha diligencia, Carlos, el padre de Nicolás, recibía por primera vez una prueba de supervivencia de su hijo. Mandaron un video donde él decía, papá, consiga la plata, no me deje matar, papá. Este fue el video original, enviado por el secuestrador desde WhatsApp el 28 de agosto del año 2020, sobre las 10 de la noche. Hola, papá. Papá, que por favor me saque aquí. Yo le ruego a usted que me saque aquí. No me deje morir aquí, papá. Que ellos ya saben y lo tienen mirado ustedes. Si están con la policía, que están con el Gaula, todo eso. Por favor, papá, sáqueme de aquí. Yo no me quiero morir acá, papá. No, los videos eran de tortura.
Que si no le entregaron la plata, pues lo mataban. Un video que los dejó sin aliento. Nicolás lucía triste y cabizbajo. Aparentemente se encontraba en un lugar boscoso, rodeado de maleza, un detalle importante para los investigadores, quienes también pidieron analizar el número de WhatsApp de donde había sido enviada esta única prueba de supervivencia. Pero mientras esto daba fruto al día siguiente, recibieron unos videos cercanos a la tienda, de donde se había originado la última llamada extorsiva. Logramos establecer el día y observamos a la persona que hace la llamada. Queda claramente en un video. La imagen era de un hombre de contextura delgada, quien llegó al lugar caminando y quien vestía una camiseta azul de un equipo de fútbol. Observamos que esta persona llega a ese sitio, pero previamente 2-3 cuadras había dejado su motocicleta parqueada y camina hasta la tienda. Es decir, esta persona tenía conocimiento que no podía dejar mucha evidencia. Deja su moto abandonada, llega al lugar, hace la llamada, camina sin darse cuenta que hay cámaras, tripula la moto y se va. Sin embargo, un detalle de la moto les llamó la atención. En el video se observa que hay una motocicleta color verde, es un verde particular, un verde limón que no se ve mucho en las motocicletas. Recuerdan que Ricardo Jaimes, el único sospechoso que tenían las autoridades hasta ese momento, tenía una moto con las mismas características. Me llevó a concluir que de pronto sí se trataba de Ricardo. Así que el siguiente paso era trazar el recorrido de la moto desde Girón hasta Lebrija. Hacemos toda la reconstrucción, analizar las cámaras del barrio donde reside Ricardo. ¿Será que una cámara de seguridad comprobaría la hipótesis de las autoridades? Y observamos cómo la misma moto, la persona que viste la misma camiseta que está haciendo la llamada extorsiva, llega al barrio, llega en la misma motocicleta e ingresa a la casa. Ese día establecimos que la persona que estaba haciendo las llamadas, que se denominaba el comandante Joaco, era Ricardo Jaimes Garavito. Aunque ya tenían la ubicación del presunto secuestrador, no lo podían capturar aún, pues según ellos no querían poner en riesgo la vida de Nicolás, de quien se desconocía su paradero, y quien podría dar información era Ricardo. Ahora nuestra labor se encaminaba era a saber Ricardo qué movimientos hacía. Nosotros tomamos en renta una casa y estuvimos vigilándolo a él todo el tiempo. Él hacía las llamadas, entonces tendría que haber otra persona u otras personas que estaban custodiando al secuestrado y no estaban en el mismo lugar de residencia de Ricardo. Llama un dato la atención y es conocer quién más está con él vinculado al secuestro. Mientras lo averiguaban y las interceptaciones de Ricardo les daba alguna pista, Carlos, el papá de Nicolás, volvió a recibir otra llamada. Esto ocurrió el 1 de septiembre del año 2020. En este momento yo le había dado la palabra a su hijo de que yo me iba a responsabilizar por él para que no le sucediera nada malo. Yo le dije, no, yo quiero hablar con mi hijo. Si no hablo con mi hijo, ¿yo cómo le voy a entregar plata sin saber si él está muerto, está vivo, qué pasa con él? Nuevamente Carlos pidió hablar con su hijo. Yo le dije, mira, hermano, si usted no me deja hablar con mi hijo, yo no le entrego ni un peso. Sin embargo, en ese momento Carlos no tuvo respuesta, sino al día siguiente, el 2 de septiembre, 15 días después del secuestro de Nicolás. Yo quiero estar con ustedes, perdónenme por no ser el imperfecto. Pero por favor, tienen que hacer lo que ellos les digan, porque si no a mí me van a matar. Y así, sin poder hacer nada, Carlos y su familia seguían dependiendo de un hombre, quien continuaba con sus amenazas. Y otra cosa, cada vez que usted esté tragando un pedazo de pan, o sea, lo que se esté comiendo, se tendrá que acordar que está tragando la vida de su hijo. La espera se hacía eterna. Creo que es de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano, tener un ser secuestrado, sin saber por qué su merced le sirve el desayuno y usted no quiere comer. ¿Por qué voy a comer si él puede tener hambre ahorita? Es cruel. Mire, un secuestro es lo más cruel que le puede pasar a un ser humano. Es horrible. Un calvario que se intensificaba con el pasar de los días, pues después de ese 2 de septiembre no volvieron a recibir una llamada ni nada por parte del secuestrador, quien ya estaba plenamente identificado por las autoridades, quienes decidieron revelar su identidad rápidamente. Decidimos hablar con la familia. Queremos que él observe a esa persona y nos diga si la conoce. Le mencionamos el nombre. Ricardo Jaimes Garavito. Dije, pero yo, ¿por qué ese man secuestró a mi hijo? Si es que nos conocen, no tenía plata, ¿no? ¿Por qué secuestraba si lo conocían a uno? Le confirmamos
con la fotografía, y don Carlos dice que sí, que es la misma persona y que él lo conoce claramente y que tiene una historia muy cercana. ¿Qué dice don Carlos? Que años atrás, cuando Nicolás apenas tenía entre 8 y 10 años aproximadamente, él tiene otra casa en Lebrija, una casa de 2 plantas, y que él una de esas plantas la tenía arrendada a una mujer que su nombre era Janet Jaimes, que es hermana de Ricardo Jaimes. Y Ricardo en ocasiones llegaba a esa casa a dormir y ahí era donde lo conocía. Sin embargo, no fue el único detalle que reveló Carlos, el padre de Nicolás. Manifiesta don Carlos que Janet tenía un hijo de la misma edad de Nicolás que se llama Yesid, que habían jugado de hecho de niños. Según las autoridades, esta vivienda ubicada en el barrio María Paz, en Lebrija, fue la que don Carlos le rentó por varios años a la familia de Yesid. Aquí comenzó la amistad entre ambos. Salían a montar cicla, Nico le preparaba comida, Nico pues muchas veces lo que yo decía, ese contexto familiar, lo llevaba a su casa, le prestaba sus juguetes, le prestaba su cicla. Entonces fue como esa parte que yo decía, hay algo de este niño que no me cuadra, nunca, desde pequeña, nunca quise relacionarme con él. ¿Era posible que este amigo de infancia tuviera algo que ver con el secuestro de Nicolás? Las autoridades lo averiguarían. Empezamos a indagar sobre Yesid, conocimos un teléfono, pero Yesid nunca utilizaba ese teléfono. El teléfono de Yesid había cambiado su comportamiento hasta el día de la ocurrencia de los hechos. Antes de esto, normal, un teléfono que funcionaba normalmente. Detalle que llamó la atención de los investigadores. Los registros de la línea de Yesid nos permitieron establecer que días antes del secuestro él había hecho un recorrido desde Barbosa hacia la ciudad de Bucaramanga y había llegado a Lebrija. Nos permitió concluir que posiblemente había llegado a Lebrija a reunirse con Ricardo y que posiblemente Yesid era la persona que le estaba ayudando o que era el coautor del secuestro con Ricardo. Para las autoridades, Yesid había participado en el secuestro de su amigo de infancia, Nicolás Ayala, pero debían probar su sospecha. Sin embargo, no tardarían en descubrir un detalle valioso de una de las llamadas extorsivas que se habían realizado previamente a la familia. Uno de los teléfonos que había sido utilizado para hacer una llamada extorsiva a la familia, posteriormente colocó otro número y ese número tenía cuenta de WhatsApp. Con la fotografía que aparecía en WhatsApp, solicitamos a un perito en arte forense construir el análisis morfológico y morfocromático. Es decir, analizarían la imagen de la cédula de Yesid con la imagen que aparecía en el WhatsApp para confirmar si era o no la misma persona. Aquí puntualmente, ¿qué características tenía similares para que este dato pues fuera comprobado? Encontró que tenían la misma forma de sus orejas, tenían un lunar en la cara, en la parte izquierda, arriba de la boca, una cicatriz que tenía en una ceja. Análisis que llevó a las autoridades a concluir que tanto el tío como el sobrino habían planeado, habían ejecutado y buscaban beneficiarse del dinero que iban a obtener de la extorsión que le hacían a la familia de Carlos Ayala Cali. No había duda, según las autoridades estaban frente a los dos responsables del secuestro de Nicolás Ayala. Así que con estas evidencias, el 15 de octubre del año 2020 solicitaron orden de captura en contra de Ricardo Jaimes Garavito y Yesid Sanabria Jaimes, la cual se hizo efectiva ese mismo día sobre las 5 de la tarde. Al piso. Asegúrelo. Siendo capturado por el Gaula de la policía por el delito de secuestro extorsivo mediante orden judicial expedida por el Juzgado Octavo Penal de Garantías. Tiene derecho a una llamada para informar el motivo de su captura y tiene derecho a un abogado. Si no tiene presupuesto para pagar un abogado, el Estado le otorgará uno de oficio. ¿Entendió sus derechos? Nombre completo. Ricardo Jaimes Garavito. Empilados. Nos fuimos. Fueron capturados simultáneamente Ricardo haciendo uso del derecho a guardar silencio. Inicialmente manifiesta que él quiere aclarar y que él no tiene nada que ver con ese caso de secuestro. O sea, él totalmente negaba todo lo que había sucedido y que nosotros ya podíamos demostrar a través de pruebas. Y en cuanto a Yesid. En cuanto a Yesid, no manifestaban ninguna situación.
Él decía que iba a ser asistido por un abogado que él no tenía ningún conocimiento. Patrullero del Gaula, Jorge Silva. Se encuentran elementos materiales probatorios como son el casco, la camisa en la cual él utilizó el día del secuestro, teléfono, la SIM card. Inclusive se encontró hasta la llave del motocarro en el cual Nicolás trabajaba. La gran pregunta era, ¿dónde estaba Nicolás? Si sus presuntos secuestradores ya estaban capturados. Era todo un enigma el paradero de Nicolás Ayala, aun cuando las autoridades ya habían capturado a los sospechosos. Ya regresamos. En Lebrija, Santander, el secuestro de Nicolás Ayala había tomado a todos por sorpresa. Pero después de 2 meses de búsqueda, las autoridades lograron capturar a Ricardo Jaimes y a Yesid Sanabria Jaimes. Y algo insólito, este último, Yesid, era un amigo muy cercano a Nicolás. Así es, habían compartido toda su infancia juntos. Y esto le generó sorpresa especialmente a sus familiares, quienes querían saber y desesperadamente sobre el paradero de Nicolás. ¿Estaba vivo? ¿Dónde estaba? Wendy Heredia habló en exclusiva con los 2 señalados por las autoridades. Y al escucharlos, todo quedó muy claro para la familia. Así termina esa historia de Wendy Heredia. Enemigo cercano. Las autoridades ya habían logrado capturar a Ricardo Jaimes y su sobrino Yesid Sanabria, quienes en medio de la diligencia se negaron a brindar información. Coronel William Morales, subdirector antisecuestro y antiextorsión nacional del Gaula. Lo que manifestaron inicialmente era que no habían hecho parte de este suceso, que no tenían conocimiento y por ende pues no quisieron aportar mayor información. Lo primero que le preguntamos fue el paradero de Nicolás, a lo cual respondieron de manera negativa. Ambos, sorprendidos, aseguraron no saber la razón por la cual estaban siendo capturados. La pregunta que todos se hacían era ¿dónde estaba Nicolás? Así que rápidamente fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías en Bucaramanga, Santander, pues aunque ellos se negaban, la fiscalía tenía cómo probar su responsabilidad. Marisol Rodríguez, directora Fiscalía Seccional de Santander. ¿Cuáles eran los elementos materiales probatorios en contra de estos 2 hombres? Seguimiento, interceptación de llamadas y ubicación de CDRs. Esto nos ayuda a ubicar los secuestradores, identificarlos y mirar que tenían mucha cercanía con la familia. Estaban contra la pared y no había forma de demostrar lo contrario. Así que 3 días después de su captura, es decir, el 18 de octubre del año 2020, uno de ellos, Ricardo Jaimes, decidió hablar. Ricardo Jaimes, ¿me escucha? Por favor, habilite el micrófono para su presentación. Mi nombre es Ricardo Jaimes Garavito. Él manifiesta que él sabe la ubicación de Nicolás. ¿Qué habría sucedido realmente con Nicolás? ¿Cuál era la versión de los 2 señalados de haber cometido este secuestro? Con nuestro equipo del Rastro logramos hablar en exclusiva con Ricardo y Yesid Jaimes. El primero en recibirnos fue Yesid, con quien intercambiamos unas palabras antes de comenzar con nuestra entrevista. Yesid, ¿usted cómo conoció a Nicolás? Debido al barrio en el que vivía. Vivían arriendo de la casa de los papás de él. A diferencia de Ricardo Jaimes. Nicolás, poco conocí de él. La verdad, yo no conocía con ellos, nunca tuve una relación de decir, lo distinguí, de cruzar palabras con él. Nunca lo conocí realmente. Estaba trabajando, juicioso, ¿para qué? Una tarde recibo la llamada de Ricardo
Me dice que qué estoy haciendo. Entonces, pues yo le digo nada, que estaba trabajando, que estaba pesado el trabajo. Pues él me dice que tenía unas cosas por hacer, que si le quería ayudar, pues que era la única persona que le inspiraba confianza en el momento como para hacer algo. Pues yo le dije que sí, que contara conmigo. ¿Por qué querían secuestrar a alguien? Por plata. ¿Cuál fue el plan? ¿Qué era lo que iban a hacer? Pues la idea fue secuestrarlo y pedir rescate por él. ¿Y liberarlo? Sí, ¿Matarlo? claro. No, la idea era soltarlo. ¿Cuál era su papel dentro de este plan? En ese plan, pues, yo era el que él cuidaba a él, de que estuviera bien, no le pasara nada. ¿Usted cómo hacía para ir a llevarles comida? Sí, le llevaba comida, le llevaba a veces carga de teléfono, cambio de SIM cards también. Iba, simplemente iba. Según ellos, una vez logran secuestrar a Nicolás en medio de un viaje, lo llevaron para una finca cercana a Lebrija. Sin embargo, fue de paso, pues tenían que buscar un lugar seguro para todos. ¿Para dónde llevan a Nicolás? Y ahí para adelante, pues, por toda esa trocha que estábamos era metidos en el monte. Nicolás, ¿qué les decía en medio de todo eso? No, pues, muy poco hablaba. Cuando ustedes lo secuestraron, ¿no les preguntó, no les dijo que por qué él? No, quizás no, pues, entendible, de pronto estaba asustado. Nicolás estuvo con su secuestrador varios días, quien paradójicamente terminó siendo un amigo de la infancia. ¿Y usted no pensó en defender en algún momento a Nicolás por eso que habían vivido en algún momento? Decir no, a él no, de pronto. Pues, la verdad, en varias ocasiones lo pensé. Quise incluso darle la libertad, pues debido a las circunstancias estaba metido también ahí y corría el riesgo de que a mí también me pasara algo. Como yo era el que me quedaba con Nicolás, yo era el que estaba pendiente de él. En varias ocasiones lo dejé solo para ver si de pronto se iba, pero no. Pero es que usted sabía que él era muy noble. Sí, claro. Muchas veces le insinué cosas para que se fuera o algo, pero no, nada. Simplemente lo mantenía ahí, que estuviera juicioso y ya. Muy rara vez tratábamos palabras, escuchábamos, era emisora y ya, nada más. Sin embargo, desafortunadamente para Nicolás, las cosas comenzaron a complicarse, según Ricardo. Él esperanzaba de que la familia viera pues esa lucecita de esperanza. Empezó a haber mucho movimiento, el Gaula, camionetas, personas raras, incluso hasta por el aire. Pero yo le comenté que pues estaba caliente el parche, que necesitaba salir de ahí. Así que toman una terrible decisión. Y él me dice que lo mejor era pues dejarlo ahí, desaparecerlo y para que todo quedara hasta ahí, que me fuera. Y esa noche pasa, al otro día, muy de mañana, se hace el asesinato. Esta misma versión fue la que Ricardo entregó a las autoridades. Según él, Nicolás había sido asesinado y enterrado en donde lo habían mantenido en cautiverio. Pero antes de informar las autoridades a la familia Ayala, debían confirmar la veracidad de esta información. Así que ese mismo día, sobre las 2 de la tarde, ellos se trasladaron desde la ciudad de Bucaramanga hasta la zona rural de Girón, como les indicó Ricardo. El 18 de octubre del año 2020, las autoridades llegaron hasta esta vereda, el Carrizal, ubicado en el municipio de Girón, donde estaba el cuerpo sin vida de Nicolás. El responsable, Ricardo Jaimes, fue quien los trajo hasta la ubicación del cuerpo. Iniciamos el recorrido selva adentro y llegamos a un punto donde Ricardo, quedándose pensativo, se coloca a llorar y nos dice que ese es el lugar donde está el cuerpo de Nicolás. Estas son imágenes reales del momento. Patrullero Andrés Fuentes Torres, perito forense en criminalística. ¿Dónde encuentran el cuerpo de Nicolás? Se puede observar que es una zona boscosa, está acordonado el lugar.
y el cuerpo se ubica más o menos aquí en este sector. ¿Qué heridas presentaba? El cuerpo, al verificarlo, al realizar la inspección técnica cadáver, se puede apreciar que tiene una herida abierta con bordes irregulares sobre la parte del cuello, muy probablemente ocasionado por un arma cortopunzante. ¿El cuerpo en qué estado se encontraba? El cuerpo ya se encontraba en sus inicios de la etapa de descomposición. Las autoridades no tenían duda de que ese cuerpo pertenecía a Nicolás Ayala, pues tenía la misma ropa que aparecía en videos que enviaron los secuestradores. Desde la planeación de la actividad criminal, sus captores nunca pensaron devolverlo. Es por eso que ellos nunca se preocuparon por cubrir su identidad. ¿Quién mató a Nicolás? Yo digo que entre yo y mi sobrino. ¿Usted fue quien usó el arma cortopunzante? Sí. ¿Rogó por su vida? ¿Nicolás le pidió que no lo matara? Solamente decía que no quería ir al infierno. Que él no quería ir al infierno, era lo único que decía. ¿Y usted se quedó ahí viendo? Sí, Sin hacer nada. pues ¿qué podía hacer? ¿Y usted en ese momento no pensó en detenerse? Por eso le digo que aunque a veces uno no quiere hacer cosas, pero las hace. Y uno después dice, bueno, ¿y por qué la hice? Según la necropsia, Nicolás Ayala, de 20 años, murió desangrado producto de múltiples heridas en su cuello. Así que deciden llamar a la familia. Me llamó el Gaula. Me dijo, encontramos a Nicolás. Don Carlos, venga a su casa. Yo me vine para acá. Y lo encontramos debajo de la tierra. Y nadie siente el dolor que siento yo. Solo el dolor lo siente el que lo vive. Y nadie más. Ahora yo creo que murió de la forma más injusta que puede morir un ser humano. Yo quiero reservarme eso. Muy injusto. Muy injusto. ¿Usted no le da nada de remordimiento, no le da absolutamente nada de ver que estaban matando a quien había sido su amigo? Puedo decirle yo que de pronto no pasa por la mente nada. Quizás también porque, digo yo, en mi forma de pensar, a todo el ser humano también le da miedo. Y yo sabiendo de quién era y de lo que estaba pasando, pues también estaba un poco... ¿En peligro? algo así. ¿Ustedes cuánto tiempo duraron con Nicolás vivo, Ricardo? Exactamente, creo que un mes. Ricardo, ¿no era más fácil liberarlo? Sí. Sí, hubiera sido posible. Y yo busqué, pero digo, todas las maneras. Las busqué de una u otra manera, por la presión tal vez, o no sé, la impotencia de pronto de poder, no sé, fue algo complicado. Este crudo relato también fue escuchado por la Fiscalía. Ellos aceptan la responsabilidad en el secuestro extorsivo y en el homicidio agravado. El 6 de diciembre del año 2021, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga condenó a Ricardo Jaimes Garavito y su sobrino Yesid Sanabria por el secuestro y homicidio de Nicolás Ayala Cala. Fueron condenados a 28 años y 6 meses de prisión. ¿Ellos tienen derecho a alguna rebaja de pena? La pena fue establecida en el preacuerdo. Ellos estuvieron de acuerdo con esa pena al hacer o realizar el preacuerdo. Hoy, ambos se encuentran recluidos en la cárcel de Palo Gordo, en Girón, Santander, desde donde piden perdón a los familiares de Nicolás. Que me perdonen, yo he orado mucho por ellos. Todos los días oro por ellos, por sus familias. Todos los días. Para que yo los guarde, los bendiga, que les dé paz, tengan tranquilidad. Quizás en algún momento puedan hallar la manera de perdonarme, pues se lo agradecería. Solo puedo decirles que estoy arrepentido.
Sé que no podemos devolver el tiempo, ni mucho menos, pero de corazón arrepentido. Perdón que jamás será suficiente para ellos. Quienes jamás se imaginaron que la luz de Nicolás Ayala sería apagada por un enemigo cercano. Lo que más extraño de él es todo. Todo. Que quisiera tenerlo acá, pero no hay.